Hola a todos. Hoy día vamos a empezar una serie de reflexiones que vamos a ir colocando cada semana en relación a nuestra experiencia curricular en metodología de la investigación científica, ¿no? Hoy día empezamos con el tema en qué pensamos cuando hablamos de la metodología de la investigación científica, ¿no? Nos referimos a qué ideas se nos vienen a la cabeza que vamos a tratar cuando se habla de la metodología de la investigación científica. Para ayudarnos en esta reflexión, he recurrido a algunos de los apuntes de Mario Bunge. Mario Bunge es un filósofo argentino que escribió el libro La ciencia, su método y su filosofía, entre otros libros, ¿no? Murió ahora un par de años y durante buen tiempo ha acompañado al mundo universitario a entender lo que es la ciencia, lo que es el método científico y lo que es la filosofía. Mario Bunge nos hablaba de 3 puntos que me parecen relevantes cuando hablamos de la metodología de la investigación científica, ¿no? El primero tiene que ver con cuál es la importancia que tiene la investigación científica. ¿Por qué seguimos haciendo todavía investigación científica, no? Siempre se ha hecho investigación científica con la idea de resolver problemas. Cada que vemos que hay problemas que no tienen solución, que no tienen explicación o que tienen una explicación insuficiente, ahí está la investigación científica para ayudarnos a dar respuesta, a encontrar esas soluciones. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos preguntas como estas. ¿Cómo atender a los niños que tienen estrés derivado del confinamiento, por ejemplo? ¿Qué causas son las que más han incidido y qué tratamiento es el mejor? O también, por ejemplo, cuando queremos resolver preguntas que tienen que ver con qué tan importante es para los niños y también los adolescentes y los jóvenes hacer ejercicio antes de las clases. O como dice un educador italiano, Tonucci, ¿en qué medida se puede comprobar que los niños que asisten caminando a su colegio tienen mejor predisposición para estar en clase que aquellos que van en carro? Podríamos seguir preguntándonos. Por ejemplo, en los negocios, ¿qué elementos son importantes para que un negocio sea competitivo? Y podríamos seguir haciendo infinidad de preguntas, ¿no? Queremos llegar a una conclusión pequeñita. La investigación es necesaria. La investigación. Pero la investigación científica, cuando hablamos de la investigación científica, quiere decir aquella que nos da soluciones debidamente argumentadas, que nos da explicaciones con fundamento, que tienen como fundamento la razón. Las explicaciones las consideramos válidas porque tienen detrás elementos probatorios, ¿no? Elementos probatorios. Ahora, un segundo punto que Mario Bunge considera que es importante es ver qué tanto pesa el conocimiento común, es decir, ese conocimiento que nosotros adquirimos por la experiencia, ese conocimiento cotidiano, qué tanto pesa, ¿no?, para hacer ciencia, ¿no? Y él nos dice que sí es importante el conocimiento común. Sí es importante ese conocimiento que nosotros lo generamos por ensayo-error a veces, ¿no? Por la comunicación que tenemos, por las observaciones que hacemos a veces así casualmente, no necesariamente de modo intencionado, ¿no? Entonces, sí es importante. Sin embargo, no lo es todo. No lo es todo. Necesitamos, para hacer investigación científica, el conocimiento denominado científico. Esto es el conocimiento que adquirimos siguiendo
procedimientos ordenados, procedimientos sistemáticos, procedimientos en los que hay una secuencia que tiene lógica, ¿no? Esto es que podemos ir más allá de lo que la intuición o el sentido común nos dice. El mismo Mario Bunge aclara, ¿no? Más que aclarar, enfatiza que es muy difícil que a partir del sentido común, que a partir de la intuición, se puedan proponer problemas que aporten sustantivamente a la ciencia. Podemos tener imaginación para generar algún tipo de preguntas o algún tipo de problemas, pero difícilmente esas propuestas serían una contribución a la ciencia. Eso nos dice una cosa, que si nosotros queremos que nuestras investigaciones contribuyan a ampliar el conocimiento científico, contribuyan al desarrollo de la ciencia, tenemos que tener cierta formación en aquella materia en la que queremos nosotros hacer propuestas. Un tercer elemento tiene que ver con los métodos y tiene que ver con el método. ¿A qué llamo yo el método, los métodos y el método, ¿no? Lo primero tiene que ver con ese tipo de procedimientos que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos dejan trabajos de investigación y empezamos a hacer búsquedas, ¿no? Entonces, nosotros generalmente allí ya utilizamos procedimientos que nos llevan a hacer soluciones para objetivos muy cortos. Objetivos muy cortos. Por ejemplo, cuando queremos buscar determinado tema en el Internet, ¿no? Conocemos formas, ¿no?, de irnos a Google académico, o irnos a alguna web que tiene información científica y de esa manera, con ese procedimiento, hacer algún tipo de obtención de información. Podemos también organizar esa información y tenemos métodos, tenemos procedimientos para organizar esa información, ¿no? Esto es entonces, nosotros en general utilizamos métodos, entendiendo por método caminos, vías, formas de hacer las cosas, ¿no?, que nos llevan a cumplir determinadas metas, cumplir determinados objetivos, cumplir determinados propósitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de muchos métodos, ¿no? Pero la investigación científica necesita un método particular, un método especial, que es el método científico. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar cómo hacer viviendas que respondan a atacar el problema del calor que vivimos en épocas como esta, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ya de repente no utilizar cemento. Muy bien, no utilizamos cemento, pero ¿cuál va a ser el material con el que vamos a reemplazar el cemento? ¿Vamos a reemplazar el ladrillo? ¿Vamos a reemplazar el concreto? ¿No? Y cómo esos nuevos materiales no van a ser un atentado contra el medio ambiente. En otras palabras, cómo hacer viviendas sostenibles, cómo hacer viviendas que contribuyan al desarrollo, a la protección del medio, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de investigaciones, tenemos que hacer algunas indagaciones que nos permitan conocer en distintos espacios, ¿no?, cómo son las viviendas, qué condiciones tienen, qué materiales tienen, ¿no? Y eso, qué confort le generan a las personas, ¿no? Entonces, a partir de esas indagaciones, nosotros podemos ya formular algún tipo de pregunta, ¿no? Algún tipo de pregunta respecto, por ejemplo, a la utilidad que tendría determinado material para hacer una vivienda sostenible, ¿no? Entonces, o si queremos verlo desde la perspectiva económica, el beneficio, ¿no?, el beneficio económico que nos podría dar la construcción de viviendas sostenibles en determinados parámetros, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas
Ese tipo de preguntas nos llevan a que nosotros hagamos algunas suposiciones, algunas hipótesis, y que a través de esas hipótesis nosotros enrumbemos la investigación para ver esas hipótesis, qué tipo de actividad, qué tipo de tarea nos implica o a qué tipo de acción nos lleva, ¿no? En otras palabras, si hacemos hipótesis, por ejemplo, que determinado material nos va a generar tal tipo de condiciones ambientales en una sala, en una cocina, en un comedor, en un dormitorio, entonces nos llevan a que nosotros hagamos contrastaciones de distintos materiales para ver las condiciones que se van generando, ¿no? Entonces, una hipótesis nos lleva a eso, a buscar elementos, a buscar información que nos permita hacer contrastación. Y eso nos permitirá, después de muchas pruebas, después de recoger información, llegar a algunas conclusiones. Entonces, ese es más o menos el recorrido del método científico. Ese es el recorrido del método científico, ¿no? Entonces, volviendo al punto principal con el que hemos empezado esta reflexión, ¿no? Cuando hablamos de metodología de la investigación, ¿en qué pensamos? Pues pensamos en la ciencia, pensamos en la investigación científica, pensamos en los procedimientos, en los métodos que utilizamos y pensamos en el método científico. Muy bien, que aprovechemos